En Lucas 3, 21 y 22 dice la palabra de Dios: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Quiero titular este enfoque como conociendo al Espíritu Santo. Conociendo al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Gloria al Señor. Importante esto. A través de este pasaje muchas personas han caído en confusiones porque piensan que aquí está hablando de una Trinidad, porque habla una voz del cielo y dicen que eso es de la primera persona de la Trinidad, que es Padre, y el Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad según ellos, se está bautizando, y el Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo o Jesús, y que ese es o esa es la tercera persona de la Trinidad. Pero quiero decirles que aquí no está hablando, no está mostrando ni está enseñando de una Trinidad, sino que aquí, hermanos, aparentemente está hablando de eso, pero tenemos que explicarlo en este momento para que todos entendamos. Al Espíritu Santo se le ha definido de diferentes formas, como ya dije, para algunos es la tercera persona de una Trinidad, y para otros es solo una fuerza activa, y de diferentes maneras se ha definido lo que es el Espíritu Santo. En el bautismo del Señor Jesucristo quiero explicarles y enseñarles en este pasaje lo que realmente está enseñando este pasaje, lo que quiere decir este pasaje, y aquí vamos a recibir la revelación de quién es el Espíritu Santo, así con textos de la Biblia. Bueno, para entender este pasaje primero tenemos que hacer unas preguntas, y las preguntas son las siguientes. Número 1, ¿de quién es o fue la voz que se oyó desde los cielos en el bautismo de Jesús? La respuesta más común que siempre se da es, pues es la voz del Padre, es la voz de Dios, es del Padre, y yo también creo que así es, ya que pues el Hijo se estaba bautizando y el Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo. Amén. Aparentemente habla de tres, pero si son tres, serían tres manifestaciones del único e indivisible Dios de los cielos, mas no de tres personas distintas. Si son tres, serían tres manifestaciones del único Dios verdadero, porque la Biblia dice de que Dios es uno y es único. Deuteronomio 6:4 y 1 Timoteo 1:17. Así que es importante esto. ¿De quién fue la voz que se oyó desde los cielos en el bautismo de Jesús? Del Padre, ya lo dijimos. Pregunta número 2. ¿Quién engendró al Hijo y María? La respuesta es, el Hijo lo engendró el Espíritu Santo. Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, hablando de José, marido de María, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo engendró al Hijo en María. Pregunta número 3. Si la voz que se oyó en el bautismo de Jesús, el Hijo, es la voz del Padre, como ya dijimos antes, y luego dice Mateo 1:20 que el Espíritu Santo engendró al Hijo, entonces, ¿quién es el Padre del Hijo o de Jesús? ¿El que habló desde los cielos en el bautismo de Jesús o el que lo engendró? Si decimos que el que lo engendró es otro, aparte del que habló en el bautismo de Jesús, entonces Jesús tuvo o tiene dos padres. Pero eso es imposible, ¿verdad? Es imposible. Solo tuvo un padre, porque solo hay un Dios y Padre, dice la palabra de Dios. Un Dios y Padre. O sea que ese Dios es el mismo Padre. Efesios 4:6 y 1 Corintios 8:6. Entonces, ¿quién es el Padre del Hijo?
¿El que lo engendró o el que habló en los cielos? La respuesta es, el Padre del Hijo o de Jesús es el Espíritu Santo quien lo engendró. Y es el mismo quien habló en su bautismo. Y es el mismo a quien Jesús oraba. Entonces el Espíritu Santo es el mismo Padre que habló en el bautismo de Jesús como creador. No hay otra respuesta, porque el que engendra es un Padre o el Padre. Y por lo tanto, el Espíritu Santo es el Padre mismo. Ya estamos entendiendo, porque el que engendró a Jesús es el Espíritu Santo y es el Padre. Entonces el que habló en los cielos, desde los cielos en su bautismo, es el mismo Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el Padre mismo. Pregunta número 4. ¿Quién es el que descendía o descendió sobre Jesús el Hijo en forma corporal como paloma después de su bautismo? Respuesta. Es el mismo Padre en su manifestación como Espíritu Santo, Consolador y Bautizador. Es el mismo Dios Padre en su manifestación como Espíritu Santo, Consolador y Bautizador. Porque Dios, el Padre, es omnipotente, es omnisciente, omnipresente. Él puede estar en todas partes al mismo tiempo y puede hacer todo lo que Él quiere al mismo tiempo. El acontecimiento en el bautismo del Señor Jesús tuvo un propósito. Y no como muchos dicen que son una primera persona, una segunda persona o una tercera persona de una ficticia Trinidad. La Biblia no enseña eso, repito, la Biblia enseña de un solo Dios único e indivisible, Deuteronomio 6:4 y 1 Timoteo 1:17. Por eso, hermanos, decir el Espíritu de Dios o Espíritu Santo es lo mismo. Se refiere a Dios mismo, a la deidad plena, a la divinidad plena, así como lo dicen los textos paralelos sobre el bautismo de nuestro Señor Jesús. En Marcos 1:10 dice Marcos que el que descendía sobre él es el Espíritu, dice. Y Mateo dice que el que descendía sobre él es el Espíritu de Dios. Y Lucas 3:22, lo que leímos como texto base, dice que descendió el Espíritu Santo. Espíritu de Dios y Espíritu Santo es lo mismo. Está hablando del mismo Dios, del mismo ser. Ahora entendamos que Dios es Espíritu y es Santo. Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu. Y dice Dios es Espíritu. No dice Dios son espíritus, porque no son tres divinidades ni tres personas. Es singular. Dios es Espíritu. Y Deuteronomio 6:4 dice Jehová uno es. Jehová Dios es Espíritu y uno es. Levítico 11:44 dice que Jehová es Santo. Así que el Espíritu Santo es Dios mismo, es el Padre mismo. Ahora, la manifestación triple o múltiple de Dios en el bautismo de nuestro Señor Jesús no está enseñando de tres personas distintas en Dios o en la divinidad, sino que está enseñando sobre tres manifestaciones del único Dios todopoderoso, como una señal para Juan el Bautista, para que Juan pudiera distinguir o reconocer quién era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que Juan conociera quién era el bautizador en el Espíritu Santo y para que Juan conociera quién era el Hijo de Dios. Leamos Juan 1:29 en adelante, dice: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, lo pudo distinguir, gloria al Señor. Verso 30, este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y dice Juan en el 31, y yo no le conocía, gloria al Señor, no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Él no lo conocía. Por eso cuando él dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya se le había dado la señal, es lo que dice el verso 31. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Verso 32 de Juan 1 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él.
Y yo no le conocía, vuelve a decir, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, Dios, el Padre lo envió, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu. Mira esto, está hablando del Espíritu, que es Dios, y que permanece sobre él, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí le estaban dando la señal a Juan, en el bautismo. Verso 34 dice, y yo le di y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pero note qué tremenda revelación aquí. Note que Juan no dice, he dado testimonio de que este es el Dios Hijo. No, él dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Él no dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Dios Hijo. No, eso dice, porque no hay Dios Hijo, hay Hijo de Dios, refiriéndose a la manifestación de Dios, el único como Hijo, o la manifestación de Dios en carne. Ahora, entendamos que esa manifestación del Hijo, hermanos y hermanas, no es nada más ni nada menos que es el Dios Padre Espíritu Santo que había engendrado y formado su propia imagen visible en María, y es el Hijo Jesús hombre. Y en ese velo de carne, Dios Espíritu Santo, o Padre Espíritu Santo, se dio a conocer hace más de 2000 años en forma humana, en el Hijo o como Hijo, en el Hijo o como Hijo. Jesús es Dios el Padre, que es el Espíritu Santo mismo manifestado en carne. Cuando digo que nace, me refiero a un nuevo comienzo de manifestación diferente de Dios para esta dispensación. Y es una manifestación en carne, o sea, en forma humana. Dios vino como Hijo. En Mateo 1, 22 al 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. El hijo que iba a nacer, aparte de que va a ser Jesús, Yeshua, que significa Jehová salva, también será llamado Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién Dios? El único que existe, el único que hay. Por eso en 1 Juan 5:20 dice la palabra de Dios, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, o sea, nuestro Jesús, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, conocemos al verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este Jesús, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor. Así que la Biblia dice en Colosenses 2:8 al 10, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita tiempo presente, cuando habitó desde su nacimiento y desde su estancia en la tierra hasta el día de hoy, corporalmente en Jesús, en el Hijo, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios, toda la divinidad, todo el Padre está en Jesús. La omnisciencia de Jesús es el Padre, la omnipotencia de Jesús es el Padre, la omnipresencia de Jesús es el Padre, y el Padre es el Espíritu Santo. Y dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si decimos que el Padre, hermano, como ya lo vimos antes en el bautismo de Jesús que ya expliqué, si decimos que el Padre es el mismo Espíritu Santo porque Él engendró a Jesús, quiero decirle que si Él habita corporalmente en Cristo, en toda plenitud, entonces en Cristo, en Jesús, en la persona del Hijo, está el Espíritu Santo y está el Padre. Porque Padre solamente es un título que usó el Espíritu Santo como creador. Gloria al Señor. Y el Hijo es la humanidad que utilizó Dios, el Padre, el Espíritu Santo, para darse a conocer
en carne. Por eso el verso 10 de Colosenses 2 dice, y vosotros estáis completos en Él, en Jesús. ¿Por qué? Porque en Él está toda la plenitud de la deidad. Y la plenitud de la deidad es el Padre, es el Espíritu Santo mismo. Él es la cabeza de todo principado y potestad. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Esto es una tremenda verdad, hermano. ¡Gloria a Dios! Ahora, ya conocimos o ya sabemos quién es el Espíritu Santo. Es el Padre mismo. Es Dios mismo. Y se manifestó en carne. Pues es el Señor Jesucristo. Y si se manifestó en carne, pues es el Señor Jesús mismo. Y lo voy a comprobar con estos siguientes textos. En 2 Corintios 3:17 y 2 Corintios 4:5 dice, el 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Y quién Señor es el Espíritu? En el 2 Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Parafraseando estos dos pasajes de 2 Corintios 3:17 y 2 Corintios 4:5, lo que quiere decir es que porque el Señor Jesucristo es el Espíritu. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Quién es Espíritu? Solo hay un Espíritu, es Dios. Dios es Espíritu. Jesucristo es Dios. Y es el Espíritu Santo. Y mire, Apocalipsis 2:8, para acercarnos un poquito, mire que dice, un poquito más de esta revelación. Apocalipsis 2:8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aquí dice que el que le decía a las iglesias este mensaje, es el que estuvo muerto y vivió. ¿Y quién es ese? Es Jesucristo. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y dice, yo conozco tus obras, no temas en nada lo que vas a padecer, etcétera, etcétera. Pero en el verso 11 de Apocalipsis 2 dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el verso 8 dice que el que estuvo muerto y vivió decía esto, dice esto, y ese es Jesús. Y en el verso 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Oh, gloria a Dios. Aquí claramente entendemos que Jesús es el Espíritu Santo mismo. En el verso 8 de Apocalipsis 2 dice que el que le decía a la iglesia de Esmirna es Jesús, el que estuvo muerto y vivió, decía esto. Pero en el verso 11 dice que el Espíritu se lo decía a las iglesias. Así que claramente entendemos que Jesús es el Espíritu mismo, el Espíritu Santo mismo. Gloria a Dios. Ahora escuche esto, porque yo mismo lo voy a explicar, porque antes de que esos falsos, esos confundidos comiencen a sacar conclusiones vanas, yo mismo voy a explicar esto. Escúchelo muy bien. Ahora escuche esto. ¿Cómo puede ser que Jesús sea el Espíritu Santo mismo, sabiendo que el mismo Espíritu Santo lo engendró? Mira, escuche, ¿cómo puede ser que Jesús sea el Espíritu Santo mismo, sabiendo que el mismo Espíritu Santo lo engendró? ¿Acaso Jesús se engendró solo? No, que el Espíritu Santo es su Padre, y ahora resulta que su Padre o el Padre es Él mismo. Esto aparentemente no tiene sentido. Pero todo esto tiene sentido cuando es explicado bajo la guianza del mismo Dios, Espíritu Santo mismo. Les explico entonces. Miren, el Padre, que es el Espíritu Santo mismo, engendró, hizo y formó su propia imagen visible, su propio aspecto visible, en una virgen llamada María. Y esa propia imagen visible, ese propio aspecto visible, esa propia humanidad visible, esa propia sustancia humana, es un completo ser humano, es un completo y verdadero hombre con espíritu, alma y cuerpo, que se llamó o se llama Jesús. Colosenses 1:15 dice que Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Así que en Jesús vemos a todo Dios.
Por eso cuando Él se manifiesta en los cielos, Apocalipsis 1, 7 y 8, dice que viene en las nubes y todo ojo le verá. El verso 8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Gloria a Dios. Jesús es el Padre Espíritu Santo manifestado en carne. Entonces, el que engendró es la divinidad del engendrado. Escúchelo bien, no se confunda. Repito, entonces el que engendró es el Espíritu Santo. Es la divinidad del engendrado, que es el Hijo o Jesús. O sea, el Espíritu Santo, que es el Padre mismo, es la plena divinidad del Hijo. Gloria a Dios. Y el engendrado es la humanidad del engendrador. El engendrado es la humanidad del engendrador. O sea que el Hijo es la humanidad o sustancia humana del mismo Espíritu Santo, que es el Padre mismo. Gloria a Dios. Por eso en Juan 10:30 dice, el Señor Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Significa un ser con dos naturalezas, divina Padre o Espíritu Santo, y humana Hijo, o sea Jesús. Son dos sustancias que se funden, pero no confunden. Ahora, si decimos que Jesús el Hijo es el Espíritu Santo, estamos hablando de la divinidad del engendrado, o sea que la divinidad de Jesús es el Espíritu Santo. Por eso decimos que Jesús es el Espíritu Santo. Es decir, la divinidad de Jesús el Hijo es el Espíritu Santo quien le engendró. Y si decimos que el Espíritu Santo es Jesús el Hijo, estamos hablando de la humanidad del que engendró o del engendrador. La humanidad o aspecto visible del Espíritu Santo es Jesús el Hijo. Así que más claro no te lo puedo explicar. No hay contradicciones. Jesús es el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo es Dios mismo, es Jesús mismo, es Dios manifestado en carne.